en su programa Jesús Pregunta. Estamos conversando con la diputada Katiana Arriechi. Quedó la pregunta al aire. Quedó la pregunta sobre si estábamos o no conectados con la gente. Correcto. Y ese es un ejercicio que es como las responsabilidades penales. Son responsabilidades personalísimas. Nosotros venimos de una campaña 14 días, corta, y ahí nos entrampa un entrampado, valga la redundancia. Porque tenemos una campaña en 14 días que tenemos que convencer a la gente y decirles soy yo y no es otra opción, o somos nosotros y no es otra opción. Y en ese ejercicio el gobierno tiene un ápice, diría yo, pues de viveza, de la viveza criolla, porque el gobierno intenta que en 14 días nosotros transformemos distintas realidades o convenzamos a distintos pensamientos. Y pues ahí tenemos que hacer el trabajo, hermano. No, yo lo decía y me hacía una autocrítica y una reflexión a mi propia campaña, ¿no? Porque no puedo hablar de otra campaña, pero decía, bueno, en mi campaña era hospital veterinario, o estaba entre las propuestas hospital veterinario público, paneles solares, pero de repente eso no era el sentimiento, por más que lo investigué, por más que me reuní, por más que caminé todos los sectores y cada uno de los sectores de nuestro municipio de Latillo. Bueno, había una propuesta ahí que estaba fallando y yo, ¿qué tengo que hacer como una ciudadana de oposición venezolana que cree en este camino democrático? Felicitar al candidato vencedor y que mis propuestas, mi equipo, mis ideas estén a disposición de su gobierno para construir. Ahora, no para torpedear, para evaluando lo que construir. usted dice, ¿no será que entonces los dirigentes del chavismo sí estaban en la calle, no en 14 días, sino mucho más tiempo? Tienen, ahí entramos en otro entrampado, tienen los recursos del Estado, utilizan el ventajismo, utilizan las plataformas del Estado para acceder y para que el partido de gobierno tenga todas las herramientas. Y esta es una crítica que yo he hecho mucho, Jesús, no es una crítica aislada. Mira, nosotros tenemos, y digo en contra desde un sentido de la adversión y no desde la confrontación o desde la enemistad, tenemos en contra un sector del partido de gobierno que utiliza el canal del Estado, que utiliza los medios de transporte del Estado, que utiliza los recursos del Estado para tener ventajismo electoral. Y bueno, contra eso hay que luchar. Ahora, ¿qué hacemos como oposición? Nos quedamos en esta Cámara y en este asiento simplemente negando todo lo que está pasando y simplemente contrariando lo que ahí sucede. No, tenemos que hacer una oposición con un razonamiento válido, con una argumentación lógica y decirle al gobierno, bueno, usted tiene cierto ventajismo, pero nosotros igual vamos a competir, nosotros igual vamos a encaminarnos en un rumbo electoral que es el único sostenible en el tiempo, que es el único que le da a Venezuela una viabilidad y una sostenibilidad en el tiempo. Tuvimos una participación del 44%. Hubo municipios, como es el caso de Chacao, que tienen una buena gestión y felicito, por cierto, al alcalde, que gana con 80-81%, bueno, eso hay que reconocerlo, y eso es parte de la construcción y del fortalecimiento democrático que al final es lo que nos debe interesar a todos, porque políticas públicas van y vienen, temas de vialidad, temas de luz, temas de agua, va y viene, pero la construcción y la convicción de la política para el sentir ciudadano, eso se queda. Diputada, quienes llaman a unas organizaciones clandestinas, Bueno, ¿qué opina de esto? Yo creo que es una profunda contradicción, además, con el luchar. Porque tú luchas y tú tratas de derribar el pensamiento contrario desde una posición con una argumentación, y aquí estamos y aquí somos, y esto es lo que pregonamos. Creo que eso le hace mucho daño al país. Creo que eso le hace daño a la democracia. Creo que le hace daño, además, a las nuevas corrientes de pensamiento que son válidas. Yo soy una muchacha formada en socialdemocracia, pero nunca podré minimizar o invalidar a alguien que tenga un pensamiento liberal o un pensamiento económico o un pensamiento social distinto al mío. Y esa lucha solo permea y solo daña a la cotidianidad del ciudadano, de los que vivimos buscando o anhelando un mejor país. Eso le hace daño a la organización ciudadana y a la participación ciudadana, porque en este país hay proyectos que los gestiona el chavismo y hay proyectos que gestiona otros sectores de la oposición que no tienen ningún tipo de viabilidad porque la ciudadanía no se organiza y no participa. Y contra eso hay que luchar, contra lo clandestino, contra lo que está lleno de opacidad, de lado y lado. Contra eso hay que luchar. En el editorial hablábamos de una oposición nacionalista, ¿no? ¿Existe en Venezuela una oposición nacionalista y existe una oposición apátrida? Mira, nosotros, yo te voy a poner el ejemplo, no quisiera ser odiosa y poner algún otro ejemplo que no conozca. Pero, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, estamos ya en el último año del lustro que nos corresponde asumir como parlamentarios y nosotros hemos votado
no es que hemos abstenido, es que hemos votado en contra, que tiene unas implicaciones en la técnica parlamentaria distintas. Hemos votado en contra en proyectos que pues no queremos o pensamos que no funcionan al país. Por ejemplo, la ley del Estado comunal. Nosotros no es que nos vamos a abstener, es que votamos en contra porque creemos que eso no le genera ningún rédito político al país. Y esa oposición nacionalista ha votado a favor, por ejemplo, y te hablo de la oposición que está en el Parlamento, encierro esa oposición en ese espacio parlamentario, que votamos claramente en contra cuando, bueno, no estamos de acuerdo, pero votamos a favor cuando vemos positivo alguna iniciativa que viene del gobierno. No tengo ningún reparo. Y estas ningún acciones complejo se en pueden decirlo. decir que son reactivas, pero no propositivas. Ustedes votaron en contra, por ejemplo, de esta propuesta. De la ley de grandes impuestos y Ok, transacciones. pero Jesús, el tema de la organización comunal, entonces, ¿qué proponen como mira, alternativa? por ejemplo, nosotros proponemos el fortalecimiento de esos mecanismos de control. Tú sabes que hay un debate que se viene recién, que es el tema de la reforma constitucional. Y ese debate de la reforma constitucional tenemos que darlo. Pero tenemos que darlo en el sentido de estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero hay que darlo. Y esa es la oposición que necesita el país. Nosotros no necesitamos una oposición que le diga que no a todo. Necesitamos una oposición que proponga y por ejemplo, en mi caso, un tema que tal vez no lo sepas, yo estoy en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y tengo graves críticas con el tema